Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9 hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, hermanos, a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad, por la salud, por los matrimonios, por los difuntos, con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior
vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, de ti quiero comulgar, Señor, de ti quiero comulgar, Señor. Hermanos, hermanas, hoy recordamos a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Dotado de una gran capacidad de diálogo desde diácono, León era solicitado para entablar labores diplomáticas. Fue entonces que tras la muerte del Papa Sixto III fue electo sumo pontífice. Durante su pontificado trabajó intensamente por la erradicación de herejías, fortaleciendo la unidad y reafirmando la doctrina. Se dio también el concilio de Calcedonia, donde proclamó la misma naturaleza del Padre y del Hijo. Es el primero de los papas a quien se le concedió el título de Magno. Comenzamos así nuestra celebración cantando. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en esta jornada del día de hoy nos ponemos en presencia del Señor en que vamos a celebrar nuestra Eucaristía. Recordamos a el Papa y Doctor de la Iglesia, San León Magno. Nos unimos y juntos queremos rezar, pedir por nuestra Iglesia, pedir especialmente siempre para que nuestra Iglesia pueda ser fiel al mandato del Señor y escuchando también el ejemplo, las enseñanzas de nuestros santos pastores. Hoy especialmente al recordar a San León Magno, pidamos esta gracia especial para nuestra comunidad. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor,
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, que no permites que las fuerzas del mal prevalezcan sobre la Iglesia, edificada sobre la sólida piedra de los apóstoles. Por la intercesión del Papa San León, concédele permanecer fiel a tu voluntad y gozar siempre de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, debes enseñar todo lo que es conforme a la santa doctrina, que los ancianos sean sobrios, dignos, moderados, íntegros en la fe, en el amor y en la constancia, que las mujeres de edad se comporten como corresponde a personas santas. No deben ser murmuradoras ni entregarse a la bebida, que por medio de buenos consejos enseñen a los jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser modestas, castas, mujeres de su casa, buenas y respetuosas con su marido. Así, la palabra de Dios no será objeto de blasfemia. Exhorta también a los jóvenes a ser moderados en todo, dándoles tú mismo ejemplo de buena conducta. Porque la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un pueblo elegido y lleno de cielo en la práctica del bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La salvación de los justos viene del Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Que el Señor sea tu único deleite y Él colmará los deseos de tu corazón. La salvación de los justos viene del Señor. El Señor se preocupa de los buenos y su herencia permanecerá para siempre. El Señor asegura los pasos del hombre en cuyo camino se complace. La salvación de los justos viene del Señor. Aléjate del mal, practica el bien y siempre tendrás una morada, pero los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre. La salvación de los justos viene del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos,
hoy en este día en que nosotros estamos celebrando, decíamos, esta conmemoración de San León Magno. Nosotros al inicio de nuestra Eucaristía hablábamos de esta capacidad del diálogo que tenemos que tener en toda comunidad. Anteriormente, ayer estábamos hablando de la unidad, cuando recordábamos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Hoy, al recordar a este gran Papa San León Magno, sobre todo nosotros nos centramos en esa capacidad del diálogo. Y me parece que estos elementos están muy unidos, ¿verdad? Porque si buscamos la unidad, una de las características, o podemos decir una de las estrategias esenciales y fundamentales, es el diálogo. Escuchamos en esta carta del apóstol San Pablo a Tito que nos hablaba que debemos enseñar todo lo que es conforme a la sana doctrina, decíamos. Y entender esto, escuchar esto no es fácil. Cuando nosotros decimos qué es lo sano, qué es lo que verdaderamente quiere Dios. Y es ahí donde tiene que entrar el diálogo. El diálogo es esta capacidad de escucha de ambas partes. Y es la capacidad también de expresar aquello que nosotros verdaderamente sentimos. Muchas veces los problemas que suceden en nuestras comunidades, en nuestras familias, en los matrimonios, es justamente por falta de diálogo. Pero el diálogo en este sentido de que no sabemos compartir, no sabemos hablarnos, no sabemos escuchar y tampoco sabemos expresar. Tampoco sabemos expresar. Nos expresamos mal. Nos expresamos de una manera que ofendemos a las otras personas. Nos expresamos y entonces herimos susceptibilidades del esposo, de la esposa, de los hijos, de los amigos, en el trabajo, de los empleados, en fin, de cualquiera de las personas con quienes nosotros estamos tratando. Por eso que hoy, al recordar, ¿verdad?, a este gran santo, que era nada más y nada menos que Papa, ¿verdad?, y doctor de la Iglesia, leíamos y decíamos que era muy solicitado, ¿verdad?, para entablar labores diplomáticas por esta capacidad de diálogo. Ojalá que de nosotros también podamos decir lo mismo, que cada uno de nosotros tenga esa capacidad del diálogo, esa capacidad de la escucha y esa capacidad de saber exponer también, como nos dice hoy Pablo en esta primera lectura. Debes enseñar todo lo que es conforme a la sana doctrina. ¿Cómo nosotros vamos a llegar hasta la otra persona? Y solamente cuando tengamos esta capacidad de dialogar, este elemento fundamental. Él, después Pablo, me estoy refiriendo a él de esta primera carta, insiste con toda la comunidad, comienza diciendo a los ancianos, sean sobrios, dignos, moderados, íntegros en la fe, en el amor, en la constancia. Hay entonces elementos y características esenciales de la vida cristiana, la que tenemos que procurar imitar. Y esto entra y hace parte también de esa capacidad para ser dialogante. Porque es difícil dialogar con una persona que, por ejemplo, no es constante, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es imposible dialogar con esa persona. Uno que es inconstante, o que nosotros decimos veleta, eres yo una cosa, después de cierto tiempo tú ya cambias, tú ya pones otra cosa. Ya la trato curella es ahí, ¿verdad?, de nuestro dulce idioma guaraní, es una expresión bastante fuerte, pero es una inconstancia. O sea, no hacemos aquello que nosotros nos hemos propuesto. Y ciertamente que así como el diálogo es la capacidad de la escucha y es la capacidad también de que nosotros sepamos exponer aquellos elementos que vivimos y que entendemos como una sana doctrina, es la única que nos va a llevar a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestra familia, a cambiar nuestro país. Serios diálogos sinceros, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros decimos que estamos dialogando, pero en realidad estamos haciendo simplemente monólogos. Y después, como utilizamos con mucha facilidad la fuerza, es decir, el poder político, utilizamos todo lo que es poder, ¿verdad? También eso lo podemos hacer en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias.
en donde no somos capaces entonces de dialogar, de escuchar, incluso de saber exponer aquellas cosas que nosotros entendemos que serían sanas, ¿verdad?, para nuestra economía, para nuestra cultura, para nuestra educación, para el acompañamiento social, en fin, todas las necesidades que puedan ser tranquilamente solucionadas si existiese un buen diálogo. Porque el diálogo implica estos elementos, el ser íntegros en la propia fe, el ser íntegros como persona, el saber ofrecer elementos, ¿verdad?, y cualidades positivas, pero que al mismo tiempo nos lleva también a esa constancia en todo aquello que nosotros estamos proponiendo. No es simplemente lanzar ideas, no es simplemente decir cosas que los demás tienen que hacer tal vez, y luego nosotros nos lavamos las manos y nosotros nos retiramos de la cancha. Tiene que haber una constancia, tiene que haber una perseverancia en todas estas acciones. Esto les pide a los más ancianos, es decir, aquellas personas que tienen esa experiencia y que nos tienen que ayudar a hacer un camino sincero y serio, ¿verdad?, en la construcción del reino. Después Pablo también, orientándole aquí a Tito, le habla con respecto a las mujeres y dice, las mujeres de edad se comporten como corresponde a personas santas, no deben ser murmuradoras ni entregarse a la bebida, que por medio de buenos consejos enseñen a las jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser modestas, castas, mujeres de su casa, buenas y respetuosas con su marido. Así la palabra de Dios no será objeto de blasfemia. Son elementos muy concretos, elementos entonces contundentes que nosotros tenemos que ir agarrando, ¿verdad? Y tenemos que ir viendo, tenemos que sobre todo procurar ponerlo en práctica, hacer un discernimiento. ¿Qué significa para nosotros hoy el ser personas, aquí por lo menos, que nos llaman dentro de la misma familia a enseñar, a amar verdaderamente y que salga del corazón? ¿Qué significa verdaderamente el respeto a las personas, a la familia, a la esposa, al esposo, a los hijos? En fin, es toda la comunidad. Luego un tercer elemento que insiste Pablo con Tito, dice, exhorta, le dice, también a los jóvenes a ser moderados en todo. Y me parece más que nunca hoy necesitamos de esta gracia para nuestra ciudad, para nuestra familia, para nuestro país. Trabajar con los jóvenes, acercarnos más a los jóvenes, darles más esa posibilidad para que los jóvenes puedan vivir su vida, pero así como dice, dándole tú mismo el ejemplo de la conducta. Nosotros muchas veces nos quejamos de los jóvenes, pero somos nosotros quienes los vimos nacer, por decir así, ¿verdad? Desde niños. Y entonces si hoy llegan y son jóvenes de esta o de otra manera, son fruto de nuestras enseñanzas, de nuestro seguimiento. Por eso es que Pablo aquí le insiste, le insta a Tito a dar buenos ejemplos, dándoles, dice, tú mismo el ejemplo de buena conducta. Y termina diciendo, porque la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Es decir, nosotros no podemos decir, dicatumo ayoila a cambiar, porque no tengo lo necesario para cambiar. Me va a ser difícil porque yo no puedo luego. Ya tengo peche ya normalmente y continuamente. Y sin embargo, aquí Pablo le está diciendo, no, no es así. La gracia de Dios, que es fuente de salvación, ya se ha manifestado. Está presente. Ñandela yayeya guana. Tenemos que abrir los ojos, hacer ese discernimiento, ¿verdad? Darnos cuenta que Dios nos ofrece todo y eso también nosotros podamos dar, ofrecer a nuestros jóvenes, ofrecer a nuestras familias y sobre todo mirando nuestro país. Si queremos un Paraguay que valga la pena, un Paraguay de aquel país que nosotros queremos y necesitamos, eso depende de nosotros. Pidamos entonces en este día esta protección del Señor y sobre todo
que esta gracia se manifieste en nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que en su peregrinación entregue siempre la esperanza y el consuelo a todo aquel que lo necesite, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra patria, para que la entrega generosa de sus héroes, varones y mujeres, estimule a todos un camino de unidad y reconciliación, oremos. Escúchanos, Señor. Por los agonizantes, especialmente por los que se encuentran solos, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que mueren de forma imprevista a causa de diversos infortunios, oremos. Escúchanos, Señor. Por los aquí reunidos, para que vivamos nuestra opción cristiana en clave de eternidad, oremos. Escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que nosotros tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Este es el momento de De alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y te ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento De llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, Bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, Bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. pan de nuestras vidas, Pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. vino de la tierra, Buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, Bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, Bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por estas ofrendas que te presentamos, te rogamos, Señor, que ilumines a tu Iglesia, para que en todo el mundo se acreciente tu rebaño y sus pastores conducidos por ti sean de tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San León Magno, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi
alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por tu amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Omnipotente, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia, especialmente de nuestro país, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los sacerdotes de tu pueblo. Con nuestro Papa Francisco, nuestro Arzobispo Edmundo Valenzuela y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo.
y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros que estamos celebrando esta Eucaristía: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentirte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia,
Oración final. Te pedimos, Padre, que gobiernes con bondad a tu iglesia, alimentada en esta mesa santa, para que dirigida por tu mano poderosa, crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Y que todos tengan un santo y hermoso día. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9, hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas.
La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.